A propósito del pecado, escuchemos este diálogo entre Jesús y Mariam. Comienza el Señor. Dame un sacerdote, busca un solo sacerdote, que solo me busca a mí y que no se busque a sí mismo. En nada. Que no se esfuerza demasiado en hacer bonitos discursos, ni se preocupa de los efectos. Pero Señor, contestó Mariam, hay sacerdotes. Hay todavía sacerdotes en la tierra. Le dice Jesús, si hubiera uno solo, completamente olvidado de sí mismo, que solo buscase la gloria de Dios, ese sacerdote haría prodigios. A través de sus manos se realizarían milagros. Esta es la promesa que Jesús da a Mariam y por supuesto a cada uno de nosotros. Oh, fuerza de la humildad. La segunda arma que Mariam propone y que ella misma practica en este combate contra las tinieblas es la obediencia. Practicó la obediencia hasta el heroísmo. ¿Cómo no pensar aquí en Jesús y en su agonía en Getsemaní? Fue asaltado por la angustia, el desamparo, la tristeza mortal y por terribles sufrimientos interiores. El infierno entero se había unido contra él, exteriormente e interiormente. Pero fue en este momento preciso cuando pronunció las palabras de obediencia perfecta. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el corazón de sus combates, siguiendo a Cristo, Mariam utiliza el arma eficaz de la obediencia para conseguir victoria tras victoria. En el Carmelo la obediencia constituye un punto esencial de la regla. Es incluso uno de los 3 votos que todo religioso pronuncia. Mariam nos habla con fuerza de la obediencia como de un camino de luz para la vida consagrada. Afirma, hay que obedecer siempre, someter la propia voluntad a la de las superioras. No hay que quejarse. A Dios no le gusta un alma que no obedece, que no somete su opinión. No se puede regatear con Jesús. Si hacen algo por Él, hacedlo completamente. No le gustan los a medias. Un alma que no lo da todo es como un alma tibia y Jesús la vomita de su boca. En un momento de éxtasis le dijo a una hermana que era un poco timorata: practica únicamente la obediencia a la autoridad. La obediencia y el sometimiento son 2 cirios para alumbrar el alma en las tinieblas. En los momentos de tinieblas, en los momentos terribles, es cuando hay que dejarse conducir por la obediencia. Mariam recibió del cielo otro consejo. Dijo: la Santísima Virgen me ha hecho conocer que la obediencia preserva siempre de todos los males y de todas las trampas de Satanás. Entre las confesiones de Satanás, esta merece ser mencionada. Hace 6 años, dijo el demonio, que estamos atacando a una carmelita en España. Los 2 primeros años hemos hecho todo lo posible para que sintiera antipatía hacia una de sus compañeras. La incitábamos a no hablar con ella, a ni siquiera mirarla, hizo lo contrario. El maestro permitió que fueran puestas por la superiora en la misma función, y es ahí que intentamos sobre todo hacer que se impacientara, pero solo mostró la caridad más perfecta. La hemos tentado contra la pureza, la mortificación, contra la humildad, pero siempre sin éxito. Le hemos insinuado ir a ver más a menudo a la superiora y sobre todo al confesor, fue a verlos menos. Hemos exaltado su sólida virtud, que no necesitaba una dirección espiritual frecuente. Ha recurrido más a menudo a la priora y al sacerdote. Cuando le sugerimos pedir el permiso de llevar a cabo penitencias extraordinarias, se contentó con las de la regla. Intentamos convencerla de su santidad, confesó su orgullo en presencia de todas sus hermanas
esta miserable nos aplasta siempre. Satanás dejaba a Mariam a veces sorda, otras veces muda, pero sus superioras solo tenían que decirle: por obediencia habla, por obediencia oye. Y Mariam hablaba y escuchaba. Tan numerosas eran las gracias místicas que manifestaba Mariam que haría falta un extenso libro para contarlas todas, pero una de ellas toca particularmente a la obediencia, y Mariam nos ofrece aquí un testimonio magistral de la santa obediencia. Estando en el Carmelo de Pau, las hermanas se dieron cuenta una noche de su ausencia durante la cena. Empezaron a buscarla y una novicia la oyó cantar en el jardín: «Amor, amor». Al levantar la vista, vio a Mariam encaramada en lo alto de un tilo, balanceándose en una minúscula rama que ni siquiera hubiera podido sostener un pájaro. Informada por la novicia, la priora comprobó el hecho perpleja. ¿Qué hacer en un caso así? Acabó por gritar a Mariam: «Hermana María de Jesús crucificado, si Jesús así lo quiere, baja por obediencia sin caer ni hacerte daño». Al oír la palabra obediencia, todavía en éxtasis, Mariam bajó del tilo con el rostro radiante, deteniéndose tranquilamente en algunas ramas para cantar al amor. Dice una de sus hermanas: apenas tuvo los pies en tierra y, como para compensar a nuestra madre y a nuestras hermanas de la angustia que habíamos tenido, nos abrazó con una especie de embriaguez y de un afecto imposible de describir. Varias veces la vimos elevarse hacia la cima de los árboles por la punta de las ramas. Ponía su escapulario en una mano y, agarrándose con la otra a las hojas de una pequeña rama, se deslizaba en un abrir y cerrar de ojos hacia lo alto del árbol por su parte externa. Cuando llegaba arriba, se balanceaba en una pequeña rama y cantaba al amor. Luego bajaba como un pájaro de rama en rama con ligereza y modestia. Vuelta en sí, no recordaba nada. ¿Qué hacía Mariam durante esas levitaciones en lo alto de los árboles? Según ella, hablaba con el Cordero de Dios, ya que era Él quien la llamaba a la cima del árbol. Podemos imaginar cómo llenaban a Mariam de felicidad y de luz estos coloquios con su esposo celestial. Sin embargo, en un santiamén estaba lista para interrumpirlos en cuanto la obediencia se lo pedía. Interrumpir una conversación amorosa con Dios para obedecer a una priora que tal vez no tiene una razón de fuerza mayor para exigirlo. Vemos allí en Mariam la señal de una verdadera vida de unión con Dios y de una vida mística auténtica. La mayoría de los santos han obedecido a personas que no tenían ni la 10ª parte de su elevación espiritual. Detrás de la persona que ejerce la obediencia, el obediente ve la mano del Padre que dirige los acontecimientos según su divina sabiduría. Obedecer a la autoridad es obedecer a Dios. Sí, por el contrario, discutimos, basándonos en una sabiduría o lógica humana, solo retrasamos el cumplimiento de los designios del Padre. Una vez Jesús dijo a Mariam: «Hija mía, la obediencia es para el alma lo que las alas son para los pájaros».